Una silla vacía. Solo eso. Una silla que debería haber tenido ocupante pero no la tenía. En la recepción real más importante del año, enfrente de diplomáticos, de funcionarios, de la prensa internacional, la reina Camilla simplemente no estaba. Y esa ausencia gritaba más fuerte que cualquier palabra que alguien pudiera pronunciar. Momentos antes de que todos notaran la silla vacía, Camilla había estado en una reunión privada dentro de los muros de Buckingham Palace. Una reunión que cambiaría todo. Una reunión donde ella descubrió que su futuro dentro de la monarquía estaba siendo borrado mientras ella sonreía al lado del rey. Y cuando salió de esa sala, algo dentro de ella se había roto. King Charles estaba sentado en la mesa, mirando un documento que le habían pasado. Un documento que supuestamente limitaría la influencia de Camilla más allá de su reinado. Un documento que decía, en esencia, que cuando su hijo William se convirtiera en rey, nada de lo que Camilla había construido continuaría automáticamente. Ninguno de sus asesores. Ninguna de sus redes de caridad. Ninguna de sus privilegios. Simplemente desaparecerían cuando Charles ya no gobernara. Pero lo más devastador no fue el documento. Fue lo que Charles hizo después de leerlo. Camilla miró a su esposo. Esperó. Esperó que levantara la vista. Esperó que dijera algo. Esperó que la defendiera. Esperó que rechazara lo que estaban proponiendo. Esperó que demostrara que ella importaba más que cualquier consideración política. Pero Charles simplemente bajó los ojos hacia los papeles. No dijo nada. No la miró. Solo silencio. Y en ese silencio, Camilla comprendió algo que le destrozó el corazón. Charles ya lo sabía. Sabía que esto venía. Sabía que su futuro estaba siendo decidido sin ella. Y no le había advertido. No le había preparado. La había dejado descubrir la verdad junto con todos los demás en la sala. Entonces Camilla cerró la carpeta. Se puso de pie. Miró directamente a Charles y dijo algo que hizo que la habitación entera contuviera el aliento. Ya has decidido quién soy yo. Luego caminó hacia la puerta. No gritó. No hizo una escena dramática. Solo caminó con una calma que era 1000 veces más aterradora que cualquier explosión de ira. Cuando salió por esas puertas, la recepción real ya estaba comenzando. Su silla estaba esperando. Pero Camilla no regresó. Se fue al palacio. Se fue a estar sola. Porque en ese momento, ella se dio cuenta de que la mujer que había pasado años construyendo un lugar dentro de la monarquía, que había enfrentado crítica incesante, que había permanecido de pie al lado de Charles a través de todo, estaba siendo borrada de los planes del futuro. Y peor aún, su propio esposo había permitido que sucediera. Pero, ¿qué fue exactamente lo que sucedió en esa reunión? ¿Cuál fue el documento que causó todo esto? ¿Y por qué Prince William estaba tan decidido a que Camilla perdiera su poder? La respuesta a esas preguntas revelará una batalla dentro de la monarquía que nadie vio venir. Para entender por qué una silla vacía significaba tanto, necesitas conocer la historia completa de Camilla Parker Bowles. No la versión simplificada que ves en los titulares. La historia real. La historia que explica por qué tantas personas la odiaban y por qué, al mismo tiempo, muchos creían que ella se merecía una oportunidad de redención. Durante años, Camilla fue la villana de la historia de Diana. La mujer que supuestamente destruyó un matrimonio. La mujer que fue odiada por millones de personas que adoraban a la princesa del pueblo. Cuando Charles y Diana se divorciaron, Camilla fue casi exiliada de la vida pública. Los tabloides la perseguían. La gente la criticaba sin misericordia. Pero ella permaneció de pie. Permaneció al lado de Charles, incluso cuando el mundo le daba la espalda. Años después, cuando Charles se convirtió en rey y Camilla en reina consorte, algo cambió. No fue una transformación instantánea. Fue gradual. Lenta. Camilla comenzó a aparecer en eventos benéficos. Comenzó a apoyar causas que le importaban. Comenzó a construir un legado propio, separado de su rol como esposa del rey. Durante aproximadamente 20 años, ella trabajó. Trabajó incesantemente. Princess envió esto. Catherine envió esto. E incluso Prince William reconocía que Camilla había hecho más de lo que se esperaba.
Pero eso no significaba que confiaran completamente en ella. Especialmente cuando se trataba del futuro. Porque aquí está lo que muchas personas no entienden. Para William, esto nunca fue sobre castigar a Camilla. Fue sobre proteger a George, Charlotte y Louis. Sus hijos. El futuro de la monarquía. William estaba pensando en una pregunta fundamental. Si su padre crea una red de influencia alrededor de Camilla, una red de asesores, de personal leal, de arreglos privados y financieros, ¿qué sucede cuando William se convierte en rey? ¿Hereda automáticamente esas obligaciones? ¿Tiene que mantener a los asesores de Camilla? ¿Tiene que continuar sus arreglos? Para William, la respuesta era no. Él no quería heredar compromisos que nunca prometió. Quería comenzar su reinado con sus propias decisiones, no con las de su padre. Eso no era venganza. Eso era sentido común político. Pero para Camilla, eso sonaba diferente. Sonaba a que sus años de servicio no importaban. Sonaba a que todo lo que había construido sería descartado en el momento en que Charles ya no gobernara. Sonaba a que la estaban usando como una reina temporal, útil mientras Charles viviera, pero desechable cuando él se fuera. Charles estaba atrapado entre esas dos visiones. Amaba a su esposa, pero también comprendía que su hijo tenía razón. Un futuro rey necesitaba poder hacer sus propias elecciones. Pero, ¿cómo le explicas eso a la mujer que has amado durante décadas? ¿Cómo le dices que sus años de sacrificio no crearán un lugar permanente en la institución que ambos han servido? Esa era la pregunta que Charles no podía responder. Y fue esa pregunta la que llevó a todo lo que vendría después. Todo comenzó hace 6 semanas en una reunión privada en Windsor. Camilla había hecho una propuesta que sonaba razonable en ese momento. Quería crear un arreglo de continuidad. Básicamente, si algo le sucedía a Charles o cuando William eventualmente se convirtiera en rey, ciertos asesores conectados a su trabajo caritativo podrían permanecer en el palacio durante un año para ayudar con la transición. Era sobre estabilidad. Era sobre asegurar que su trabajo no se desmoronara cuando la dinastía cambiara de manos. Charles pensó que era una buena idea. Para él, era justo. Camilla había trabajado duro. Merecía protección. Merecía que sus cosas continuaran, al menos temporalmente. Pero William vio algo completamente diferente. Cuando William leyó esa propuesta, vio a Camilla extendiendo su influencia hacia su propio reinado. Vio a sus asesores permaneciendo en el palacio sin su aprobación. Vio a su padre creando obligaciones que William tendría que heredar. Y eso lo asustó, porque en la monarquía, la influencia es poder. Y el poder en las manos equivocadas puede debilitar la institución. William fue directo con su padre. Le preguntó por qué cualquier asesor de Camilla debería permanecer en el palacio una vez que él se convirtiera en rey. ¿Por qué debería estar obligado a mantener a personas que nunca eligió? Charles defendió a Camilla. Le dijo a William que sus años de servicio merecían respeto, que no era justo descartarlas simplemente porque un nuevo rey llegaba al poder. La respuesta de William fue fría y clara. La dignidad se gana, no se hereda como autoridad futura. Ese fue el momento en que Charles comprendió que esto era más serio que una simple discusión sobre política de palacio. Su matrimonio y la sucesión de su hijo estaban tirando de él en direcciones opuestas. Pero lo que realmente escaló todo fue lo que sucedió después. William ordenó una revisión confidencial. Quería saber exactamente qué privilegios, qué arreglos, qué redes conectadas a Camilla podrían continuar después de su reinado sin su aprobación. Y luego, Princesa Anne se involucró. En apoyo a William. Ella le advirtió a Charles que 2 centros de lealtad compitiendo durante una transición real podrían debilitar la monarquía. Que la institución necesitaba claridad. Que no podía haber una red de influencia privada siguiendo al nuevo rey a escondidas. Cuando Anne se alió con William, Charles supo que había perdido. La reina consorte estaba siendo cuestionada por la futura reina y por el futuro rey. Estaba siendo aislada sin saberlo. Entonces llegó el momento en que todo explotó. Camilla encontró un documento mal archivado en un escritorio del palacio. 3 palabras que lo cambiaron todo. Operation Clear Line. Leyó el documento. Su corazón se aceleró.
Leyó sobre los planes para limitar su influencia. Leyó sobre los asesores que serían removidos. Leyó sobre cómo su red sería desmontada silenciosamente. 3 días después, Camilla confrontó a Charles en privado. Le hizo una sola pregunta. ¿Lo sabías? Charles vaciló. Y ese vacío fue su confesión. Él sabía. Había sabido durante 2 días. Y no le había dicho nada a su esposa. Cuando Charles admitió que sabía, Camilla sintió algo rompiéndose dentro suyo. No fue rabia. Fue algo peor. Fue traición. La traición de alguien que se suponía debía protegerla. Ella le preguntó por qué no le había advertido antes de que entrara a esa sala de consejo. ¿Por qué la había dejado descubrir junto con todos los demás que su futuro estaba siendo borrado? Charles intentó explicar. Dijo que había recibido la recomendación solo 2 días antes. Dijo que había intentado suavizarla. Dijo que había tratado de proteger su rol ceremonial. Pero Camilla sabía la verdad. No le creía. Entonces ella hizo la pregunta que realmente importaba. ¿Escribió William la cláusula final? Charles vaciló de nuevo. No, dijo finalmente. Pero sí presionó para que fuera incluida. Quería asegurar que nada conectado a tu red privada continuaría automáticamente en su reinado. Camilla se dio cuenta de que esto no había comenzado en una sala de consejo. Había comenzado mucho antes. En conversaciones privadas entre Charles y William. En advertencias de Anne. En decisiones que ya habían sido tomadas antes de que ella supiera que se estaban considerando. Ella fue el último en saber de su propio futuro. Luego Camilla hizo algo que impactó a Charles más que cualquier grito. Se quitó un pequeño pin en forma de corona que Charles le había dado después de la coronación. Lo colocó sobre la mesa. Regresaré cuando sea clara la verdad, dijo. Pero esta noche no regresaré. Cuando Camilla se fue, Charles supo que necesitaba hablar con William. Necesitaba entender cuán lejos había llegado esto. Necesitaba saber si William realmente creía que Camilla era una amenaza para el futuro, o si había algo más oscuro sucediendo. Charles fue a la oficina de William. Lo que encontró lo sorprendió. No había ceremonia. No había confrontación ensayada. Solo 2 carpetas y una lista manuscrita. William había estado revisando cuidadosamente cada aspecto de lo que Camilla controlaría. Sus asesores. Sus residencias. Sus fundaciones. Sus accesos privados. Era meticuloso. Era completo. Era implacable. Charles finalmente hizo la pregunta que había estado evitando. ¿Cuánto tiempo has estado preparando esto? William no se disculpó. Lo suficiente para saber que es necesario, respondió. Luego explicó su razonamiento. George, Charlotte y Louis no deberían heredar obligaciones reales creadas antes de que tuvieran edad para entenderlas. El futuro rey necesitaba comenzar con sus propias decisiones, no con las de su padre. Charles no podía negar que William tenía un punto. Pero sabía que la forma en que se había ejecutado esto había sido cruel. Sabía que Camilla había sido humillada. Sabía que su matrimonio estaba en peligro. Entonces William le mostró la carpeta sellada. El documento definitivo. El que requería la firma del rey. El que sellaría el destino de Camilla. Charles tomó la pluma. Sus manos temblaban. Durante casi 3 horas se sentó solo con esa pluma a su lado. Al otro lado de la sala, la silla vacía de Camilla parecía observarlo. Finalmente, Charles firmó. Cuando Charles colocó la pluma sobre el papel y firmó, cambió más que solo un documento. Cambió el futuro. Cambió su matrimonio. Cambió la forma en que la monarquía vería a Camilla de ese momento en adelante. Su firma fue un acto de amor por su hijo y un acto de traición hacia su esposa. Mientras Charles estaba solo en esa oficina, el palacio ya estaba en movimiento. El personal había comenzado a transferir silenciosamente los archivos de la oficina de Camilla hacia un gabinete de continuidad compartido con William, Catherine y Anne. Los archivos que representaban años de trabajo caritativo, redes de influencia, planes para el futuro. Simplemente desapareciendo. El mensaje era cristalino. La institución estaba preparándose para un futuro sin ella. Cuando Camilla regresó al palacio esa noche para recoger sus papeles,
encontró la oficina vacía. El gabinete estaba cerrado. Sus archivos habían sido movidos bajo instrucción real. Se mantuvo calmada, pero por dentro, estaba destrozada. La realidad era imposible de ignorar. La estaban borrando. Esa noche, Camilla se negó a asistir a la recepción real. Simplemente no fue. Le dijo al rey que estaba enferma. El palacio tuvo que elegir: explicar su ausencia o permanecer en silencio e invitar aún más especulación. Eligieron el silencio. Pero el silencio gritaba aún más fuerte. La silla de Camilla quedó vacía. Catherine fue ofrecida su lugar, pero se negó. Dijo que la transición no debería verse como una mujer celebrando la caída de otra. Entonces sucedió algo inesperado. William pidió una reunión privada con Camilla. Sin Charles. Sin Catherine. Sin asesores. Solo ellos dos. Cuando se encontraron, Camilla no pidió que revirtiera la decisión. No pidió lo imposible. Solo preguntó una cosa: ¿por qué? William escuchó cuidadosamente. Luego explicó que el orden no removía su matrimonio, su título, sus deberes públicos ni su lugar al lado de Charles. Solo establecía un límite claro alrededor del próximo reinado: que ninguna red privada de asesores o influencia continuaría automáticamente en su corona. Camilla comprendió el punto constitucional. Pero el dolor permanecía. Le dijo a William que el verdadero dolor no era la cláusula misma. Era ver a Charles permanecer en silencio mientras años de su vida se convertían en política de palacio. Fue la forma en que fue ejecutado. La humillación pública. El secreto. William admitió algo importante. Dijo que la forma en que se entregó la decisión había sido incorrecta. Apoyaba el cambio, pero aceptaba que el proceso había convertido un problema constitucional en una humillación personal.